Gracias por compartir, por participar. Y ahora los dejo con Pablo. Ok. Hola, hola. ¿Dónde anda Pablo? Ahí Ahí está, está. ahí está. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Pablo. Perfecto. Bueno, me presento primero que todo. Mi nombre es Pablo Bravo. Soy el creador de Vocational Coaching y estoy aquí participando en esta sesión para presentarle un tema bastante importante que tiene que ver con la realidad. Cómo nosotros como seres humanos nuestra propia realidad. Y bueno, Amalí ya habló un poquito sobre la factibilidad de hacerlo y nos aclaró bastante. Permítame un segundo aquí para compartir la pantalla. Ustedes me Pablo, avisan si se ve disculpa. bien. Pablo, disculpa. Hubo un momento que hubo una interrupción. Sí, Gracias. ¿se escucha? Sí se escucha bien, Pablo. Ok, me avisan si se escucha a veces no muy bien. Dale. Ok, entonces tomé esta frase del escritor Eckhart Tolle y quiero partir hablando sobre lo que es la mente, ¿ok? Ya hablamos de lo que era el cerebro, ¿cierto? Las funcionalidades que tiene cada una de las partes del cerebro, pero también es importante distinguir qué es lo que es la mente, que no necesariamente es el pensamiento, como dice él, sino que también tiene que ver con, que incluye las emociones y todos los patrones de reacción inconscientes del tipo mental y emocional. Entonces, nosotros tenemos arraigado en nuestras creencias que el cerebro es como la mente, pero con esta descripción podemos saber de que la mente no necesariamente es el cerebro. Es decir, la mente, como conclusión, es cómo nosotros percibimos nuestra realidad. ¿Ok? Cómo la percibimos y cómo interactuamos con ella. Porque tenemos que saber que la realidad en sí es neutra. ¿Ok? La realidad propiamente tal es neutra. Nosotros somos los que le damos el significado que nosotros queremos darle. Por ejemplo, en esta imagen, nosotros vendríamos siendo la persona que está detrás de los anteojos y cómo vemos la realidad con esos anteojos. La mente serían los anteojos. Y hay tantas mentes como personas en el mundo. Entonces, es importante saber y incorporar en nuestro conocimiento de que la realidad en sí es algo neutro y que nosotros le damos el significado. Y le damos el significado de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, de lo que nosotros aprendimos desde nuestra niñez, incluso desde nuestro pasar por nuestro vientre, el vientre de nuestra madre, perdón. Y en esta imagen, por ejemplo, se ve que hay tantas mentes como personas hay en el mundo, tantos, incluso los seres también. Y hay una mente universal que rige todos los demás seres. Estamos todos conectados, están todas nuestras mentes conectadas, hiladas en un plan divino generado a partir de esa mente superior que para mí en lo personal vendría siendo Dios, pero para otras personas quizás puede ser el universo, puede ser la fuente, o puede ser, no lo sé, o lo que rige todo, por decirlo así. Entonces es importante saber que hay un plan divino para cada uno de los seres y hay una interacción entre las diferentes mentes para las circunstancias que atravesamos a través de nuestra vida. Y a la vez es importante también saber, esto es un extracto que saqué de un libro que se llama El Kybalión, que es un libro muy conocido a nivel de cómo funciona la vida. Y hay 7 leyes fundamentales que rigen la vida.
en rojo coloqué en el fondo la más conocida o quizás la más importante, que sería la ley de la mentalidad, que es lo que le llamamos también la ley de atracción, por otra parte, que todo es mentalidad y que el universo es mental. Hay otra ley que se llama la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La ley de vibración, que tiene que ver que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todos tenemos una vibración. Incluso a nivel físico sabemos que nuestras células, nuestros átomos vibran a una frecuencia. ¿Ok? La ley de la polaridad, que tiene que ver con que todo tiene dos opuestos, y esos opuestos, en el fondo, se tocan en un punto. Por lo tanto, las verdades no son verdades completas, sino que son verdades a medias. En la ley del ritmo, que todo fluye, refluye, y que todo tiene un periodo de avance y retroceso, hay una compensación, un equilibrio en la vida, siempre. La ley de causa y efecto, que todo tiene su causa y por ende su efecto, y viceversa. Y por último, la ley de género, de que todos los seres en este mundo tenemos una parte masculina y una parte femenina, en todos los planos. Destaco, como les decía, la ley del mentalismo, que es lo que le llamamos la ley de atracción. Y esto es muy importante y va relacionado con lo que decía Amalí. Aquí, en el fondo, el mensaje de Buda es: todo lo que hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer, todo lo que estamos viviendo en este momento, proviene de nuestros pensamientos en el pasado. Y todos nuestros pensamientos actuales construirán nuestra vida en el futuro. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Eso es fundamental. Pero hay una parte aquí que no está muy clara, no está muy expresa, y tiene que ver con que esa realidad, esa mentalidad de lo que queremos proyectar para crear nuestro futuro, no es solamente pensarlo y decirlo solamente, sino que hay que tener una vibración interior de lo que queremos como si ya lo estuviéramos viviendo. O sea, es como estar ya en el futuro a un nivel vibratorio, energético, una vibra energética, como si ya estuviéramos viviendo eso que queremos en el futuro. Entonces, con esa energía y con esa vibración podemos generar, y si la mantenemos en el tiempo, porque también es importante esa vibración mantenerla en el tiempo, no basta con hacerla un solo día y nos olvidamos, sino que tiene que ser un propósito potente, y ese propósito potente hay que mantenerlo. Y con respecto a la ley de vibración que ya les mencionaba, aquí están los espectros de frecuencia de cómo se vibra en cada una de las emociones, y en la parte de abajo ustedes pueden ver los sentimientos que son más oscuros, que tienen que ver con el sufrimiento, la apatía, la culpa, la vergüenza, ¿cierto? La ira, que son sentimientos de baja vibración que se dice que son sentimientos pesados, que tú te sientes pesado con esos sentimientos. Y sentimientos también de alta vibración, que tienen que ver con la paz, la alegría, el amor, el razonamiento, la aceptación, la voluntad, que tienen que ver también con cómo nosotros nos dejamos fluir con la vida. Entonces, estas dos grandes leyes son súper importantes para atraer y crear nuestra propia vida. Ojalá manteniendo las vibraciones más altas siempre, y las de abajo, que siempre vamos a tenerlas, reconocerlas primero y después transmutarlas y convertirlas en luz. ¿Y cuál es lo complicado de esta ley de atracción y de generar nuestra creencia, nuestra vida futuro? Que el ser humano se dice que tiene alrededor de 70.000 pensamientos al día, ¿ok? Y esos son muchos pensamientos. Es imposible, prácticamente imposible tener ese nivel de control de pensamientos de lo que tenemos. Entonces, ahí está el desafío. El desafío está en aprender a tomar conciencia de nuestros pensamientos, para que en la mayor medida que nosotros tengamos esa conciencia de nuestros pensamientos, podamos dirigirlos hacia donde nosotros queremos ir, que no vivimos una vida por default, no vivimos una vida por lo que nos toca vivir, sino que nosotros la decidimos desde nuestra voluntad, de nuestro amor propio, ¿ok? Y por eso acá es importante, bueno, a modo esquemático, yo los invito a probarse el traje del futuro, ¿ok? A probarse ese traje con el mayor detalle posible, cosa que
ustedes experimenten eso que quieren, tal como si lo estuvieran viviendo en este momento, aunque no sea real en este momento, aunque no sea real, valga la redundancia, vivírselo como realmente lo quieren hacer para después, a futuro, crearlo. Para eso es importante tener un equilibrio entre las tres partes del ser humano, que tiene que ver con la mente, por una parte, el cuerpo y el alma, o el espíritu también. Este equilibrio es fundamental para poder generar luz en nuestra vida. Cuando hablo generar luz, me refiero a vivir desde el amor, vivir desde la aceptación primero, amor propio, conocernos propiamente tal, amar, vivir de ese amor propio, y ya después, cuando tú realmente te conoces, cosa que es bastante, se habla bastante de esto, pero no mucha gente lo hace, cuando uno lo logra, recién tú puedes entregar amor al resto, incluso a tu familia. Entonces es un trabajo que hay que empezar a hacer si queremos vivir en armonía y en equilibrio con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra alma. Retomando un poco lo que decía Amalí en un principio sobre el tema de los cerebros racionales, límbicos, reptil, aquí también hay un paralelo respecto a las mentes, ¿ok? Le había comentado algo respecto a la mente, cómo percibimos la realidad. Y en nuestra mente, la que está creando constantemente nuestra realidad. O sea, segundo a segundo, nuestra mente está creando cada segundo de nuestra vida. Quizá a un plazo un poquito desfasado, o sea, no es inmediato lo que estoy quizá creando, lo que quiero hacer, por ejemplo, no sé, a futuro me gustaría tener una empresa, lo estoy creando mentalmente ahora, pero esto va a ocurrir en un tiempo más, no es que sea mañana, ¿ok? Porque tiene un lapso lo que tiene que ver con la ley de atracción. No es inmediato todavía, a futuro se dice que cada vez la brecha va a ser más corta entre lo que tú piensas y lo que tú generas. Entonces la mente consciente, que es aproximadamente el 7% de lo que nosotros tenemos como seres humanos, tiene que ver con el razonamiento lógico, tiene que ver con el pensamiento voluntario, lo que queremos hacer en este momento. Por ejemplo, si quiero ir a buscar un vaso de agua, voy y me lo traigo. Esto es un pensamiento voluntario instantáneo, desde la lógica. Y eso está relacionado con el cerebro racional. Y hay una parte que es muy grande, imagínense, un 93% que está debajo de esa marea de agua, que es el subconsciente, que tiene que ver con todas nuestras creencias, con todas nuestras acciones involuntarias, todo lo que aprendimos desde niños, desde que estamos en el vientre de la madre, nuestros pensamientos automáticos, nuestra memoria inconsciente, nuestras emociones, creatividad, fantasía, impulsos. Desde el subconsciente, donde generalmente creamos nuestra mayor parte de nuestra vida. Y mientras lo tengamos en el subconsciente, quiere decir que no lo tenemos a nivel consciente. O sea, mientras la marea está, mientras más abajo está la marea, más control tenemos sobre nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Para crear lo que nosotros queremos, mientras mayor porcentaje tenemos disponible, podemos crear eso que queremos. Y bueno, el subconsciente está ligado al cerebro límbico y al reptil, que tiene que ver con la parte emocional y la supervivencia, que eso lo tenemos arraigado en nosotros. Y ya imagínense, en el año 400 a.C., el filósofo Sócrates, filósofo griego, ya nos decía: conócete a ti mismo. Y ya sabía la importancia de lo que significaba conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo, pero realmente desde lo profundo, viendo nuestras luces y nuestras sombras. O sea, reconociéndonos en las cosas buenas que tenemos y que aportamos en la vida, y la oscuridad que solemos ocultar, que solemos meter debajo de nuestra alfombra, porque la sociedad nos enseñó a que esa oscuridad era algo malo, y no había que mostrarlo. Y nuestras familias, la sociedad en sí nos enseñó eso, lamentablemente nos enseñó mal. ¿Por qué? Porque a la medida que tú conozcas tus sombras, vas a poder conocerte realmente. Enfrentarse a las sombras es el crecimiento más grande que puedes tener. Y en este momento que estamos en pandemia, es una ocasión fundamental para encontrar esas sombras. Y ya lo voy a explicar por qué es tan importante reconocer nuestras sombras, ser transparentes a ellas, y cuando tú las logras encontrar, identificar, las puedes transformar en luz.
solamente cuando las identificas y cuando las aceptas, las abrazas, las puedes transformar en luz. Y aquí ya Carl Jung, un psicoterapeuta conocido de los años 1900, nos decía: no es posible despertar la conciencia sin dolor. De ahí viene el proceso de conocimiento de la sombra, cuando tenemos procesos que lamentablemente son dolorosos, pero son muy potentes para nuestro despertar de conciencia. Dice, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y eso es lo que hacemos siempre, escondemos nuestra sombra debajo de la alfombra. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Así que yo les dejo a futuro, o sea, dentro de la última parte vamos a hablar un poco sobre las sombras, y si quieren las van pensando por ahora, qué sombras ustedes creen que puedan identificar en estos momentos. Respecto al cerebro reptiliano, hay un mecanismo que tiene, cuando nosotros no somos capaces de identificar nuestras sombras, que por decirlo así son las oportunidades de crecimiento, nuestras sombras, existe un mecanismo que tiene nuestro ego, que es la proyección de nuestras sombras en el otro, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en nuestros cercanos que quizás tienen otros pensamientos políticos, religiosos, etc. Nosotros vemos constantemente ese reflejo de nuestras sombras en el otro. Entonces al final es importante entender de que el otro que tú ves, que está frente tuyo, no es otro ser, sino que eres tú. Todo lo que tú interpretas de él es tu oscuridad no trabajada todavía. Y viceversa, cuando tú atraes a alguien que también tú le ves la oscuridad, él también está viendo la oscuridad suya en ti. Entonces es un trabajo mutuo y muy, muy lindo que tiene la vida, para que podamos, el único afán de la vida es mostrarnos esto como espejos, para que podamos evolucionar y para que podamos vivir del amor real. Entonces cada vez que encontramos este tipo de proyecciones, son oportunidades de crecimiento muy grandes. Y bueno, brevemente les voy a mostrar cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre el ego y el ser. El ego es una representación falsa del ser. Es como una máscara que nos colocamos frente a ciertas situaciones de la vida. ¿Y cuál es la finalidad del ego? Es protegernos del exterior. Generalmente el ego se identifica solamente con el pensamiento, asume una identidad, habita en el pasado y en el futuro, pasa muy poco, nunca pasa en el presente. Vive desde la carencia, cree estar separado de los demás, cuando estamos todos conectados. Quiere controlar, se defiende, se resiste y culpabiliza. O sea, es propiamente un mecanismo de defensa respecto a lo que el medio me puede hacer daño. Es un mecanismo desde el cerebro reptil. Y el ser, en cambio, el ser es nuestra esencia. Es donde observamos el pensamiento, donde somos capaces de representar nuestra esencia, habitar el presente, ser auténticos, permanecer satisfechos, reconocer la unidad, fluir, entregarse, aceptar y asumir la responsabilidad de cada uno sin hacerse la víctima frente al otro. Aquí un ejemplo de cómo la mente, cuáles son las características que mucha gente sataniza el ego, pero en definitiva el ego lo único que hace es nos ayuda a protegernos, a mostrarnos cosas, a sobrevivir, a aprender y a generar más conciencia. Una herramienta muy poderosa para tener control sobre nuestra mente, sobre nuestro ego, y a la vez generar mayor abundancia en nuestra vida, crear lo que nosotros realmente queremos, es la meditación. ¿Y por qué es la meditación? Porque la meditación, aparte de tener un beneficio, de bienestar físico, mental, espiritual, también lo que logra es controlar las fluctuaciones de la mente. Y cuando tú calmas y controlas las fluctuaciones de la mente, eres capaz de controlar tu vida, como lo hemos visto durante esta charla. También te ayuda a cambiar la percepción de la realidad, a conectar con tu esencia, a aumentar tu intuición, que la intuición sería como la conexión con las situaciones que están alrededor, con las otras personas y con las cosas que te van pasando.
mejorar la paz interior y aumentar la energía individual propia. Y ya para ir terminando, porque me queda poquito tiempo, discúlpenme, quiero quedarme con quiero dejarles un mensaje de Buda y Deepak Chopra. Ahí escribí mal Chopra, pero bueno. Deepak Chopra dice que es un médico escritor muy conocido. Algunos piensan que el propósito de la meditación es poder controlar el estrés, desconectarse y alejarse de todo. Dice que si bien es parcialmente cierto, el propósito real de la meditación es conectarse con uno mismo y no alejarse de todos. Tienen que saber que la meditación te permite conectarte contigo mismo y nosotros somos un universo interno, tenemos un universo interno en la cual cuando nos conectamos con ese universo interno, nos estamos comunicando con el universo completo de los otros seres. Y el propósito no es desconectarse, es estar en contacto con todos, ¿ves? Lo mismo que les decía, es estar en contacto y no solamente desestresarse, sino que hallar esa paz interior cuando tú ya te has podido conocer mejor aún. Y por último les dejo este mensaje de Buda, que dice que el pensamiento se manifiesta en la palabra, ¿ok? La palabra se manifiesta en un hecho, el hecho se desarrolla en un hábito, el hábito se solidifica en el carácter, y del carácter nace el destino. Por lo tanto, tú tienes que cuidar mucho tus pensamientos y crearlos desde el amor hacia los demás y el respeto hacia los demás seres para que tú mismo crees una vida abundante en la tuya y en la de los que te rodean. Así que es importante mantener eso. No sé si me extendí mucho, estoy bien en tiempo. Está bien, Sí. Pablo. Ahora, bueno, no sé si tienen dudas, si tienen preguntas, y si no tienen, podemos pasar a alguna salita para conversar sobre, a ver si podemos rescatar algo de esto, que me parece que es importante, conocernos un poco más respecto a nuestras sombras, ser transparentes respecto a ellas. Y con ello, quizás si entre todos conversamos, podemos ir sacando sombras que al final son posibilidades de mejora, posibilidades de elevación de conciencia. Tengo una duda. Al principio con la frase de Eckhart Tolle, tú nombraste una diferencia entre pensamiento y mentalidad, y mente. Sí, ¿Cómo era? que el cerebro, a ver, que la mente no es solamente el cerebro, ¿ok? No Ya. son solamente los pensamientos, sino que es también como tú sientes. Y al final eso se traduce en cómo tú percibes tu realidad. Que tu realidad tú sabes que es neutra. Entonces, cuando tú logras crearte una mente propia, estás creando una realidad propia. Mi realidad, por ejemplo, es diferente a la tuya, porque tú tuviste otra crianza, viniste del vientre de otra mamá, entonces aprendiste otras cosas. Entonces, al final, si yo discuto contigo sobre un tema, no tiene mucho sentido discutir porque tú tienes una visión de la realidad desde tu mente. En cambio, yo tengo una visión de mi realidad desde mi mente. Y ambas también, porque al final la realidad es neutra. ¿Ok? Sí, lo importante es llegar a un consenso, no quién tiene la razón o quién no. Claro. Entonces, mente es distinto a pensamiento. Exactamente. Mente es pensamientos, más emociones, más sentimiento corporal. Es un todo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene más dudas? Nurvik, Yo también quería preguntar. Sonia, ¿cómo estás? Sí. Bien. ¿Sabes que me quedó la duda de eso de los 70.000 pensamientos y tanto pienso? No.
Eso. Porque está que busqué en el diccionario de lo que era pensamiento. ¿Ya? Entonces dice capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionados unos con otros. Ujú. Entonces, si es una representación, una idea, ¿cómo voy a tener 70.000 en un día? No, mucho. No. Pasa que tenemos pensamientos, como les decía Malí en un principio, tenemos pensamientos conscientes de lo que estamos conscientes que estamos pensando. Que por ejemplo, no sé, ahora me acordé que tengo que hacer la cena, ponte tú. Es un pensamiento consciente. Los otros pensamientos, que es el 93% que le había mostrado ahí, ¿se acuerdan del iceberg? Ujú. Había un 7% arriba y un 93% abajo. Nosotros somos conscientes en promedio, ¿no? Ese es como un promedio del ser humano, un 7%. Un 7% nosotros somos conscientes de esos pensamientos. Ya. Entonces tienes que más o menos calcular un 7% de los 70.000. ¿Ok? Ah, ya. El 93% son los pensamientos adquiridos que nosotros hacemos por automatismo. En fondo, la mente los toma como comportamiento automático, por ejemplo, cuando aprendiste a manejar o cuando aprendiste a andar en bicicleta. Tomar una taza, por ejemplo, es un pensamiento, porque tuve que pensar para poder tomarla. Exacto, son pensamientos automáticos, ¿me entiendes? O sea, no te los tienes que cuestionar y por eso dice, no, tomar una taza no es pensar. Pero sí, pues tiene pensamientos entre medio. Pero lo que pasa es que tú no los identificas porque pasan tan rápido que son inconscientes. ¿Cachai? Entonces, Cacho. por eso la importancia, por eso la importancia de vivir el presente, porque si tú vives en el presente te haces más consciente de tus pensamientos. En cambio, si estás todo el rato pensando en el futuro y en el pasado, te estás descuidando todos los miles de pensamientos que estás teniendo en este minuto. Y eso te No hace, disfrutas nada. aparte de no disfrutar nada, estás creando una realidad que no estás controlando tú, como ser, sino que estás controlando, o sea, sino que tu misma mente te está controlando, porque está automatizando la mayor parte de tus pensamientos. Y tú lo estás dejando pasar. Porque, no sé, porque uno se acostumbra así, venimos de una sociedad así, que nos enseñó eso. Automatizada. Entonces, por eso es tan importante hacerse consciente, porque al hacerse consciente, tú puedes aplicar mucho mejor la ley de atracción. Mm. No sé si te hace sentido. Sí, sí, gracias. ¿A alguien más le quedó alguna duda? No sean tímidos. Ninguna duda es tonta. Todas las dudas son importantes y todas sirven. Y de hecho, si preguntas, le va a servir a más de alguno acá. Pablito, por acá Gabriel, tengo una duda. A ver, Gabriel, dígame. Bueno, primero agradecerte por tu presentación, que estuvo muy bonita. Y lo otro, hay algo que a mí no me quedó muy claro, que es con respecto a la vibración. Tú mostraste una pirámide con una especie de evaluación de vibración. Entonces, me genera la duda, o no sé si por ahí se me pasó, de cómo tú llegas a tener ese número de vibración, cómo lo trabajas. La pirámide invertida. Esa. ¿Se ve o no? Sí, súper bien. Entonces, si Ya. te das cuenta, tú tienes un número de vibración, entonces, ¿cómo yo llego a eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo? Mira, como número propiamente tal, yo no lo mido. Pero es más que nada esto a nivel científico, de las vibraciones a nivel de frecuencia, de hertz. ¿Ok? Pero a grandes rasgos, si tú quieres elevar tu vibración, primero que todo, es necesario que tú reconozcas tus vibraciones. Tanto las vibraciones altas, que están con sentimientos positivos, como las vibraciones bajas, que están en sentimientos más pesados, más negativos. Y si tú quieres realmente trabajar tu vibración negativa, yo te recomiendo primero hacerte consciente, y para hacerte consciente te sirve mucho la meditación, o practicar yoga, por ejemplo. ¿Ok? Porque con la meditación es la única manera que tú te desconectes de tus sentidos más, por decirlo, tradicionales, como la vista, como el olfato, etc., y estás más centrado en ti. Y al estar más centrado en ti, empiezas a conocerte más, empiezas a ver
tus heridas, ¿cachai? Empezáis a ver qué cosas te dañan, qué cosas has ocultado de tus experiencias de vida, que te han mantenido a lo mejor en sufrimiento y tú dijiste, no, esto no lo quiero porque me hace sufrir, o no quiero esto porque me siento culpable, o no quiero esto porque me da vergüenza, o dejo esto de lado porque la verdad tengo más miedo que mostrarme tal como soy. ¿Me entendí? Entonces, cuando Perfecto. identificamos todas esas cosas, estamos elevando la vibración y estamos siendo más auténticos con nosotros mismos. Ya, perfecto. ¿Te Muchas parece? gracias. Sí, no, me queda clarito ahora. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo. Diga, ¿Puedo agregar algo a lo que dijiste? por supuesto. Bueno, que es súper importante elevar la vibración, sobre todo en este minuto, porque eso ayuda al sistema inmunológico. Entonces, en cuanto tengamos la vibración más alta, vibremos más alto, nuestro sistema inmunológico va a estar bien y no nos vamos a enfermar. Vamos a evitar contagiarnos. Justamente, porque como aquí también tenía un diagramita en el cual hay una interacción entre nuestras tres partes como seres, la parte mental, corporal y espiritual. Entonces, cada uno de nuestras vibraciones atraviesa las tres dimensiones de nuestro ser. Y como tú bien dices, Sonia, a nivel corporal también sentimos esas enfermedades. Cuando estamos vibrando bajo, le estamos entregando una baja vibración a nuestras moléculas, a nuestros átomos que nos componen. Y eso a la larga nos termina enfermando, efectivamente. Y bueno, ahí no es tema de esta charla, pero me hubiera gustado tocar lo que tiene que ver con la alimentación. Que la alimentación es fundamental para que esa vibración se mantenga alta y no pesada. Una alimentación rica en vegetales, en semillas, Que no sea ácida. en frutas, claro, es fundamental para mantener una vibración alta. Todo, en el fondo, todo combinado ayuda, incluido con la meditación. Comer carne. Exactamente. La carne es muy dañina para el cuerpo, efectivamente. Es muy pesada. El sistema no está acostumbrado a digerir esa comida. Así que gracias por tu aporte, Sonia. Me gustó. No, de nada. Hola, buenas, Pablo. ¿Sí? ¿Quién ¿Aló? habla? Soy Katia. Tengo una consulta. Tú hablaste, cuando estabas hablando también de las vibraciones, de transmutarla. Eso me quedó sonando y no sé de qué quieres decir con eso. Y otra cosita es, este tema de las vibraciones, siempre he escuchado a las personas como que tú te imaginas, no sé, con esa luz. Si la luz que tiene mayor vibración es, digamos, la violeta, como que te imaginas a ti misma con eso. ¿Qué me puedes contar de eso? Porque lo he escuchado siempre y siempre no sé nada de eso y por supuesto ahora me estoy aprovechando un poquito de ti, que la charla me ha encantado y consultarte a ver qué me puedes decir. Gracias. No hay problema, Katia, gracias por tu pregunta. Mira, a nivel de... Vamos a partir por la última pregunta, de las vibraciones. Efectivamente, los chakras superiores, los que están en la parte de la coronilla, ¿cierto? El chakra del tercer ojo y el chakra aquí de la garganta, son chakras que tienen un color más hacia lo verde y hacia lo violeta, ¿cierto? Como colores. Ese chakra que tú dices de la coronilla es nuestra conexión con el universo, ¿ok? Pero hay herramientas como el Reiki, por ejemplo, que hay técnicas para meditar con colores que te sirven para proyectarte y para sanar ciertas zonas de tu cuerpo dependiendo del color que tú le das, que tú te imaginas. En el caso del color violeta, si tú meditas, obviamente pensando en el color violeta, vas a estar sanando las partes más superiores de tu cuerpo, que vendría siendo como la coronilla, que es la conexión con el universo, y quizá el tercer ojo. Eso respecto al tema de los colores. No
necesario, obviamente, imaginarse el color para trabajarlo. Ya con solo sentirlo o ni siquiera visualizarlo, ya saber de qué está ahí el color, ya tú estás trabajando esa zona. Y respecto a la otra pregunta, el tema de la transmutación es algo muy importante que quizás no da para explicarlo todo en esta sesión, podríamos hacerla más adelante. La transmutación tiene que ver con, primero que todo, con la aceptación de tus sombras, ¿ok? Cuando tú identificas algo en ti que te provoca dolor, que te provoca actuar de una manera de que no eres tú realmente, y que esa manera de ser tú la estás actuando, ¿ok? Para alivianar ese dolor, tú lo que estás haciendo es dejarla de lado, pero no la estás tomando, no la estás mirando, no la estás reconociendo y tampoco le estás dando la posibilidad de que ese sentimiento negativo, esa sombra, se convierta en luz y genere algo positivo para ti. ¿Ok? La transmutación no es más que el reconocimiento, la aceptación, la meditación de esa sombra, para que después tú puedas abrazar tu sombra y decir, esta sombra es mía. ¿Ok? Tú dices, esta sombra es mía, sí, y está por una razón en mi vida. Está por una razón sanadora. No está para molestarme. Cuando tú ves tus sombras así, ya estás en condiciones de transmutarla, y esa transmutación es natural. ¿Ok? No es algo que digas, ya lo voy a transmutar, sino que es algo que tú, en la medida que mientras más quieras tus sombras, más la estás ayudando a elevarse a una vibración más alta. Y estás aprendiendo eso para aumentar tu conciencia. Como te digo, da para mucho, pero si quedaron más dudas, te puedo responder por interno. Dale, no, perfecto, wow, me encantó. Muchas gracias, que estés muy bien. No sé si, bueno, ojalá que te haya servido. Sí, yo te quiero consultar alguna otra cosita, pero por interno si quieres. Gracias. Adelante, no hay problema. ¿Hay alguna otra duda antes que pasemos al siguiente tema? ¿Bárbara? Sí, es que la quería consultar porque nos vamos a ir a sala, ¿o no? Vamos a ir a hacer sí, vamos a ir a responder la pregunta de nuestras sombras. ¿Tenemos tiempo para Sí, eso? Todo esto, ¿no? Sí, nos vamos a la sala y volvemos. Quería Ya. saber si puedes volver a poner la imagen donde sale como todas las sombras, como donde salía. ¿Las vibraciones? Ujú. ¿O las sombras? Ya. No, la sombra. Esa. Espérame, no la veo. Ay, no veo nada. No estoy compartiendo, espérate. Pablo, comparte la pantalla. Pablo. Ahí sí, ahí sí. Ay, sí. Y eso, gracias. ¿Qué duda tienes de ahí? No, quería verla. Quería volver a verla para saber, verlas todas, analizarlas. Gracias. Ahí no están todas, pero es las más conocidas. Ujú. Gracias. Sí. Bueno, si no tenemos más dudas, podemos pasar a la sala para conversar, Joseph. Y nada, espero que les haya gustado y que en la sala podamos discutir sobre las sombras de cada uno y quizás pueda ayudarles a liberarlas un poco. ¿Mm? Dale, vamos entonces a la salita, la última actividad y después nos volvemos a despedir. Excelente, Pablo, gracias. Gracias, Pablo.